La administración del tiempo es una forma de ser y administrar la vida. Este es un extracto del libro Habilidades Directivas de Berta Madrigal. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Les habla Temis Elena Sandoval Uzcategui. Hoy dedicaremos la sesión a la habilidad de la gestión del tiempo y la productividad. Iniciamos con una frase clave de Peter Drucker. El que no es capaz de administrar el tiempo no es capaz de administrar nada. Drucker es considerado el padre de la administración moderna. Fue un visionario cuyas ideas transformaron la gestión empresarial, los negocios y la sociedad. Fue un escritor, consultor de gestión y profesor universitario. Obtuvo su doctorado en Derecho Público e Internacional por la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Trabajó como economista y periodista en Londres antes de trasladarse a Estados Unidos en 1937. Escribió libros que tratan sobre la administración, incluyendo las obras fundamentales como La práctica de la administración y El ejecutivo eficaz. Otros abarcan temas relacionados con la sociedad, economía y política. A diferencia de otros pensadores de su época, él entendió que dirigir no es controlar máquinas, sino liderar personas y enfocar los recursos con propósito. El objetivo de la sesión es concientizar a los participantes sobre la importancia de la gestión del tiempo y la salud mental como herramientas estratégicas para mitigar el estrés, erradicar la procrastinación y optimizar la productividad y excelencia jurídica ante las demandas de su profesión. El contenido que vamos a desarrollar está distribuido en dos grandes bloques. El primero dedicado al tiempo, su definición, características, la administración, maneras que tenemos de perderlo, la procrastinación y la matriz de administración del tiempo. El segundo bloque lo destinaremos al manejo del estrés y la promoción del burnout. Las definiciones, la profesión legal bajo presión y las acciones diarias que podemos procurar para obtener bienestar. Empecemos con la definición del tiempo. Para los griegos de la época clásica, el tiempo no era una simple medida digital, era una divinidad. Lo llamaban Cronos, el dios del tiempo lineal, implacable y devorador. En el ejercicio del derecho, Cronos se traduce en esos plazos y términos procesales que no perdonan el menor descuido. Sin embargo, la ciencia y la referencia de la Enciclopedia Ilustrada Cumbre nos aporta otra dimensión, definiéndolo como la relación que se establece entre dos o más fenómenos, sucesos, cuerpos u objetos. Entendiendo el tiempo como esta relación de sucesos, entremos a analizar su verdadera naturaleza. La importancia del tiempo en la profesión de ustedes no es subjetiva, y esta la podemos resaltar en 6 características fundamentales que todo abogado debe reconocer. Las llamaremos las 6 I's del tiempo. La primera, el tiempo es igualitario. Todos tenemos la misma oportunidad de disfrutarlo. La segunda, el tiempo es inelástico. No podemos recortarlo ni ampliarlo. La tercera es que el tiempo es indispensable para desarrollar cualquier actividad. La cuarta, el tiempo es insustituible. No se puede reponer. La quinta es que es inexorable. Transcurre, suceda lo que suceda. Y por último, la sexta, el tiempo es invaluable. Él no tiene precio. Teniendo claras estas 6 características, pasemos ahora a ver la administración del tiempo. Una vez que entendemos que el tiempo es igualitario, inelástico e inexorable, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente administrar el tiempo si ni siquiera lo podemos tocar?
Administrar el tiempo no es un ejercicio de llenar una agenda con tareas. Es, en un sentido más profundo, el arte de hacer que el tiempo sirva para el beneficio de las personas y de la sociedad. Debemos recordar que el tiempo no existe en sí mismo como un objeto físico. El tiempo cobra significado a través de nuestras decisiones. El autor Mauro Rodríguez nos entrega una gran verdad sobre esto. La administración del tiempo es la administración de uno mismo. Cierro comillas. No se trata de controlar el reloj, sino de gobernarnos a nosotros mismos ante ese reloj. Él afirma que gestionar el tiempo es el manejo adecuado de los recursos de todo orden. Y en el caso de ustedes como abogados, cada contrato que redactamos, cada estrategia que diseñan y cada audiencia a la que asisten ocurre dentro de sus márgenes. Por lo tanto, pasemos de la teoría a la máxima existencial de este módulo. Administrar el tiempo es administrar la vida. Malgastar el tiempo es malgastar la vida. La administración del tiempo no es una herramienta técnica que activamos, es una forma de ser, una filosofía de autorrespeto y una manera consciente de gobernar nuestra propia existencia. ¿Qué hace perder el tiempo? ¿Qué nos hace perder el tiempo? Existen dos grupos de factores, los factores externos y los factores internos. Los factores externos podemos generar una lista como la siguiente. El excesivo flujo de papeles, el teléfono, el internet, las urgencias, las visitas no programadas, el exceso de reuniones, las fallas de comunicación, las políticas y procedimientos y la información, sea por falta o por exceso de ella. Entre los factores internos pudiésemos listar no saber decir no, falta de prioridades, falta de planes, objetivos pocos claros, dejar cosas para después, intentar hacer muchas cosas a la vez, la falta de disciplina, falta de habilidad y conocimiento. Cabría que cada uno de ustedes se preguntara y internalizara cuáles son los factores externos e internos que les hace perder el tiempo. Pasemos entonces al tema de la procrastinación, el enemigo silencioso de la productividad. Definamos qué es procrastinar. Según la Universidad Autónoma de México, en su órgano informativo, es aplazar una actividad relevante por otra menos importante, lo que genera alivio momentáneo, pero sus consecuencias son negativas. Es una incapacidad de regular emociones. No es simplemente pereza. Las señales son claras. Pensar, por ejemplo, después lo hago, o la urgencia por las tareas secundarias. Ojo, no es descanso. La mente sigue angustiada por lo que no hemos hecho. Hablemos de la procrastinación como un ciclo contra el reloj. Analicémosla no como un concepto estático, sino como un circuito cerrado en el que caemos atrapados en el día a día. La bibliografía nos revela que esto es en realidad un problema de regulación emocional. Sin darnos cuenta, seguimos un patrón muy claro. Todo inicia con una tarea relevante, por ejemplo, un expediente complejo, un informe difícil o una contestación de demanda. Como nos genera cierta dosis de ansiedad, nuestra mente busca huir de ese malestar y ahí es cuando caemos en la trampa. Aparecen las señales de alerta clásica en nuestro pensamiento. Esas respuestas y esas señales como las que hablábamos en la lámina anterior. Ese después lo hago, todavía tengo tiempo o primero hago otra cosa. Así sustituimos lo importante por una actividad secundaria placentera.
como revisar el teléfono, limpiar el escritorio, salir, lograr un alivio momentáneo que no se engañe. Pero el impacto real es destructivo. Esto no es descansar. Al descansar, la mente se repara. Al procrastinar, seguimos pensando en la tarea pendiente, acumulando culpa, enojo y elevando el estrés a niveles peligrosos de cara a plazos procesales. ¿Cómo activarnos y cómo activamos y romper ese ciclo? Para salir de este flujo debemos aplicar las herramientas válidas por salud mental, algunas de ellas. Primero, la acción opuesta, obligarnos a iniciar deliberadamente aquello que estamos evitando, indiscutiblemente. El segundo método es el que llaman el método Pomodoro. Apagar notificaciones y trabajar intensamente en bloques cortos de 25 minutos. Es más fácil convencer a nuestra mente de trabajar 25 minutos que pensar en una jornada larga de 8 horas. Y tercero, usar una matriz para recordar visualmente a nuestro cerebro qué es lo que verdaderamente es importante antes de que se vuelva una crisis urgente. Esta matriz es una herramienta de gestión del tiempo que sirve para clasificar y priorizar las tareas diarias en función de dos criterios: su importancia y su urgencia. Esta matriz fue popularizada por Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El tiempo es uno de los elementos que tradicionalmente equilibra nuestra vida, por lo que ella se divide en un sistema de ejes con 4 tipos de relaciones. Veámoslos en esta matriz. La primera es el eje destinado a lo importante no urgente. El segundo eje, lo no importante urgente. El tercer eje, importante no urgente. Y el cuarto eje, no importante no urgente. Veamos entonces en esa matriz cómo podemos relacionar algunas actividades. En el eje de lo urgente, que es en el que normalmente nos movemos, es el de la atención de las crisis, los problemas, los plazos que venden, lo que nos mantiene ocupados día a día, el que llamamos el eje para apagar los fuegos. El segundo eje está destinado a lo importante no urgente. El eje donde nos preparamos, donde trabajamos con la prevención, clarificamos los valores, planeamos, construimos relaciones, generamos relajación necesaria, el crecimiento interior. Ese es el cuadrante de la calidad, de la planificación a largo plazo, de las actividades planificadas y de la prevención de problemas. En este eje es en el que nosotros deberíamos trabajar. Está el tercer eje, el de lo urgente pero no importante. Por ejemplo, este eje está cargado de interrupciones innecesarias, reportes innecesarios, juntas irrelevantes, algunas llamadas y correos, asuntos mejores que otros. Por último, está el eje de lo que no es urgente ni importante. Y allí se encuentran las trivialidades, el trabajo solo por ocuparse, algunas llamadas y correos, actividades de escapes, correos irrelevantes, televisión excesiva o relajación excesiva. ¿Qué nos indica el estudio de la matriz? Que se pueden conseguir elementos que permitan equilibrar nuestra vida y que lo ideal es trabajar en el cuadrante de lo importante y lo no urgente. Pero, ¿qué sucede en la cotidianidad? La mayoría del tiempo trabajamos en ese cuadrante de lo urgente y así empiezan los problemas. Aquí identificamos el gran problema,
que la cotidianidad nos arrastra al urgente, convirtiéndonos en esos bomberos que solo apagan incendios, sabemos teóricamente que el éxito está en ese cuadrante 2, lo importante, lo no urgente. Pero ¿cómo nos mudamos a ese cuadrante de manera real? Para mantener ese balance, un abogado del siglo XXI debe activar 5 disciplinas personales. Primero, conectarse con su misión. Administrar el tiempo sin un propósito es organizar el caos. Debemos recordar por qué ejercemos nuestra profesión, cuál es nuestra visión y qué impacto queremos generar con nuestra misión, es decir, con lo que hacemos día a día. Segundo, debemos revisar los roles. Desempeñamos múltiples papeles o actuaciones en la vida. Ustedes son profesionales, pero también pueden ser padres, parejas, hijos o individuos con necesidades. Equilibrar el tiempo exige definir qué necesita cada uno de nuestros roles en la semana. Tercero, ser lo suficientemente abiertos para modificar las metas. La rigidez es enemiga de la productividad. Un cambio de criterio jurisprudencial, por ejemplo, una reforma o una decisión del cliente pueden afectar nuestra planificación. Sí. Por eso hay que tener flexibilidad y madurez para reajustar los objetivos y adaptarnos a esto sin que esto nos frustre. Cuarto, organizarse en plazos. Lo que no tiene una fecha en la agenda no existe. Pasar de lo urgente a lo importante requiere fragmentar los grandes casos o proyectos en plazos específicos, plazos que sean realistas, medibles. Quinto, ejecutar cada acción con integridad. En este contexto, la integridad no es solo un concepto moral, es una competencia de productividad. La integridad significa cumplir con los compromisos que asumimos, con los clientes, con el tribunal y sobre todo los compromisos con nosotros mismos. Para sostener este sistema debemos mantenernos en constante evaluación. Al final de cada semana, un abogado eficaz audita su propia agenda. Se pregunta, ¿cumplí lo importante o me arrastró la urgencia? Solo midiendo nuestro comportamiento podremos ser verdaderos dueños de nuestro tiempo y de nuestra vida profesional. Esa es la invitación. A modo de reflexión, antes de dar el paso hacia el manejo del estrés y la prevención del burnout, cerremos este primer bloque con una reflexión profunda sobre el tiempo y el abogado de este siglo. La gestión del tiempo no es una simple habilidad técnica, es una competencia estrictamente ética y estratégica. Reflexionemos sobre esto. Para iniciar formalmente el segundo tema del módulo, debemos sentar las bases conceptuales desde la perspectiva de la salud humana. La Organización Mundial de la Salud define el estrés de una manera muy clara, y cito: el estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Cierro la cita. Lo primero que debemos entender y de aceptar es que tener estrés es normal. Toda persona tenemos un cierto grado de estrés en la vida, todos, ya que esto se trata de una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a amenazas o estímulos del exterior. Esto nos mantiene alerta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos deja una gran lección. Esta lección es el corazón de la habilidad blanda. El problema no es la situación difícil externa que nos ocurre, sino la forma que reaccionamos ante ella. Esa respuesta interna y el cómo la gestionemos es lo que marca de forma definitiva el modo en el que el estrés afectará a nuestro bienestar integral. Tener un poco de estrés es positivo porque nos ayuda a realizar las actividades diarias. Pero, ¿qué pasa cuando ese estrés es excesivo?
La Organización Mundial de la Salud nos advierte que impacta con fuerza tanto en la mente como el cuerpo. Cada persona reacciona a su manera, por lo que identificar cómo te afecta es el primer paso para aprender a gestionarlo. Revisemos algunos de los impactos. La Organización Mundial de la Salud nos indica que el impacto en la mente se puede evidenciar en dificultad para concentrarse, dificultad para relajarse, sentimientos de ansiedad o irritabilidad. En el cuerpo, dolores de cabeza, tensión en el cuerpo, malestar gástrico, dificultad para dormir o alteración del apetito. Cuando el riesgo se convierte en crónico, es decir, cuando el estrés se prolonga, esto puede agravar los problemas de salud, puede elevar el consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas. También causa o empeora problemas de la salud mental como la ansiedad y la depresión y afecta el desempeño laboral. La profesión legal está bajo presión. Eso nos indica un estudio global de la International Bar Association en el año 2021. Este estudio reveló que el 35% de los abogados en el mundo sufre un impacto negativo constante en su salud mental por el trabajo. Y si vemos a las nuevas generaciones, la cifra es alarmante, impactando el estrés hasta un 49% de los abogados menores de 30 años. Lo más grave en el entorno jurídico es el silencio. El estudio nos indicó que el 41% de los abogados prefiere ocultar que se siente mal por miedo a dañar su reputación o a perder un ascenso dentro de una firma. Y es así como nos recuerda la Organización Mundial de la Salud. Cada persona reacciona a su manera y tiene síntomas distintos. Por eso, el primer paso como abogado del siglo XXI es romper ese silencio y atender y gestionar ese estrés como una competencia técnica indispensable para la vida personal y profesional. El mismo estudio indica que existe un impacto del estrés cuando este es excesivo. Ese impacto genera dificultades con el bienestar mental. Y eso ocurre por la naturaleza estresante del trabajo que ustedes como abogado viven. Las exigentes demandas de trabajo y tiempo, una mala conciliación de la vida personal y laboral y los altos niveles de presión. Cito, los aspectos relacionados con las presiones sobre el tiempo fueron los que más frecuentemente se percibieron como negativos para el bienestar mental de los abogados. Cierro cita. Pero, ¿qué ocurre si fallamos en la forma de reaccionar al estrés cotidiano y dejamos que la demanda del entorno nos sobrepase? Es allí cuando cruzamos la frontera hacia el síndrome de burnout o del trabajador quemado. La Organización Mundial de la Salud lo ha tipificado oficialmente en su clasificación internacional de enfermedades como el resultado directo de un estrés crónico laboral que no ha sido gestionado con éxito. Gracias a las investigaciones pioneras de las psicólogas Malash y Jackson, hoy sabemos que este desgaste nos destruye por dentro a través de 3 alarmas muy claras. La primera alarma es el agotamiento emocional. Ellas indican que este ocurre cuando ya no queda una sola gota de energía para enfrentar el día a día. Es ese cansancio que no se quita. La segunda es la despersonalización. Es decir, la persona se vuelve fría y cínica. En nuestro caso, por ejemplo, el cliente te llama preocupado y a la persona con el síndrome de burnout le da igual. Deja de verlo como un ser humano que busca solucionar sus problemas, pasa a ser un fastidio, lo dejamos de un lado, no lo atendemos. Y la tercera alarma es la baja realización. Un sentimiento devastador, donde la persona se convence de que nada de lo que hace sirve.
Para un abogado del siglo XXI, el burnout es un peligro real. Este anula la concentración, se expone a cometer errores fatales. Prevenirlo no es un lujo, es un requisito ético para proteger a los clientes y a su propia vida profesional. Cerremos este bloque con acciones concretas, por lo que a continuación les presento una lista de recomendaciones esenciales que todos debemos implementar para gestionar el estrés antes de que éste se convierta en burnout. Primero, bloqueen espacios fijos en su agenda diaria para comer, hidratarse, para realizar alguna actividad física. Segundo, cuiden el sueño. Sigan una higiene del sueño estricta. Sean constantes con sus horarios para acostarse, para levantarse. Mantengan su habitación fresca y oscura. Apaguen la computadora y el teléfono inteligente antes de dormir. Es más, sepárense de su teléfono inteligente 1 hora por lo mínimo antes de acostarse a dormir. Nuestro cerebro necesita reparar la tensión acumulada en el día y las pantallas son un bloqueo para esto. Tercero, manténganse conectados con su círculo humano. No se aíslen con los problemas. Hablen de sus preocupaciones y sentimientos con familiares o amigos de confianza. Estudios han indicado que externalizar la carga reduce el impacto psicológico drásticamente del estrés. Cuarto, reduzcan el ruido informativo. Hagan una dieta de pantallas. Pasan el día leyendo expedientes, problemas. Limiten ese consumo excesivo de noticias en redes sociales. Esto evitará incrementar los estados de ansiedad. Quinto, ponga fronteras a la inmediatez digital. El estudio de la IVA que les mostré anteriormente, indicó que la conectividad 24/7 nos está destruyendo. Por eso, establezcan una hora de corte razonable por la noche para dejar de revisar notificaciones y atender asuntos que bien puedan esperar a la mañana siguiente. Sexto, rompan el estigma del silencio. Si detectan que están crónicamente agotados, que tratan a sus clientes con frialdad o cinismo, o que sienten que su trabajo ya no vale nada, no lo oculten. Identifiquen la alarma y busquen apoyo o reorganicen su entorno laboral de inmediato. Al hacer esto, protegen su salud mental, prestan un servicio de calidad y aseguran una carrera sostenible en el tiempo. Cerramos este módulo con una certeza clara. La saturación de actividades no es sinónimo de éxito. A lo largo de esta sesión aprendimos que el tiempo es un recurso inelástico e insustituible. Como comenté al inicio de nuestra presentación, gobernar el tiempo es gobernar nuestra propia existencia. Para lograrlo debemos salir definitivamente de la reactividad, de la urgencia y mudarnos al cuadrante 2, que es el de la estrategia, utilizando las diversas herramientas presentadas. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud y el estudio global de la IVA sobre el bienestar mental en la profesión jurídica nos demostraron que el estrés crónico y el burnout no son debilidades de carácter, son un riesgo real que anulan nuestra lucidez. Un abogado mentalmente agotado o cínico es un peligro para las causas de su cliente. Apliquen la lista de recomendaciones, protejan su rutina, cuiden su sueño y pongan límites sanos a la conectividad digital. Cuidar su agenda y su salud mental no es un lujo, es un pilar ético para la excelencia. Muchísimas gracias y recuerden siempre, el que no es capaz de administrar el tiempo, no es capaz de administrar nada. Hasta nuestro próximo encuentro.